8 de la mañana, un día en el que el mundo empresarial, el mundo inversor también está mirando a dos cuestiones clave. Una de ellas, lo que ha sucedido con la reforma laboral y la manera en la que se ha puesto en marcha, que deja otra vez una situación de inseguridad a los empresarios. Por otro lado, el mensaje de Christine Lagarde, sin ninguna duda, ayer poniendo ya encima de la mesa que la inflación puede ser no un problema puntual, sino la persistencia de un problema que no se vio venir y que ahora lo que dice Christine Lagarde es que la subida de tipos de interés, al menos en la segunda vez en la que se le preguntó, no se podía descartar. Reforma laboral con el mundo empresarial mirándolo en detalle, tipos de interés, Christine Lagarde mirando también cómo puede afectar en el mercado. Los futuros hoy, también en reacción a esa reunión del Banco Central Europeo, están en positivo en el entorno del 0,7%. Entramos por detalles. Por un lado, ¿qué es lo que sucedió ayer en el Congreso de los Diputados para una reforma laboral que nace muerta? Nace muerta a pesar de que Yolanda Díaz la pusiera como el cambio fundamental para los empresarios. Los compañeros de OK Diario han sacado estas imágenes que muestran más o menos el momento clave en el que todo empieza a fallarnos. Momento, vamos a ver, porque no es este vídeo, es el otro, en el que Cuca Gamarra se acerca. ¿Saben que el problema fundamental viene, aquí está, ministra de Economía, ministra de Trabajo, presidente del Gobierno, ahí tenemos a Cuca Gamarra diciéndole a la presidenta del Congreso, a Batet, que hay un diputado que se ha equivocado en el voto de manera telemática y que el reglamento de la Cámara dice que le tenían que haber llamado para confirmar el voto, no lo hicieron, pero que a cambio está aquí el diputado para votar de manera presencial. Y Cuca Gamarra y Meritxell Batet le dice que no puede entrar en el Congreso de los Diputados a cambiar el voto, es decir, a votar de manera presencial, y que se tiene que dar el voto telemático aun a sabiendas de que le están diciendo antes de iniciar la votación que el voto es erróneo. Ese momento que captan los compañeros de OK Diario es clave para entender todo lo que sucedió después. Hay un voto telemático que por obligación del reglamento tiene que confirmarse por parte de los miembros de la Cámara, porque el voto telemático se realiza horas antes de la votación. No se hace la comprobación y cuando el diputado accede porque ve que se ha equivocado a hacer la votación de manera presencial y no telemática, se le impide que entre a hacer la votación. Ese es el voto que hace que la reforma laboral salga adelante, pero no exento de polémica y no exento de este momento que vamos a ver de Meritxell Batet diciendo que la reforma laboral no sale adelante. Escúchenla. Real Decreto Ley 32/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. Comienza la votación. Presentes 335, más 14 votos emitidos telemáticamente. Sí, 166, más 9 votos emitidos telemáticamente. No, 169, más 5 votos emitidos telemáticamente. Ninguna abstención, por lo tanto, no queda derogado el Real Decreto Ley. Ahí llega el lío en el que luego se modifica ese cambio, pero ahora ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuál es la duda? ¿Cuál es el problema para los empresarios después de esto que sucedió ayer? El PP ha dicho que va a ir al Tribunal Constitucional a pedir la derogación de esta modificación del Real Decreto, es decir, va a pedir la derogación de la derogación, y Vox va a ir por la vía penal contra Meritxell Batet, de tal manera que lo que se puede producir en escasos meses es que esa reforma laboral quede sin efecto porque el Tribunal Constitucional diga que se han pasado por el arco del triunfo todo el procedimiento constitucional para que la oposición pueda defenderse y pueda tener sus derechos y libertades en el Congreso de los Diputados. Que parece que es una cosa muy grandilocuente, pero parece lo más básico de la democracia. Ojo, porque la inseguridad que crea ahora que esa reforma laboral pueda, por un lado, tenerse que parar, y por otro lado, la inseguridad que genera que un procedimiento penal, cuando ya se sabe de antemano, a sabiendas, que la presidenta del Congreso de los Diputados se ha saltado a sabiendas el reglamento del Congreso para que salga adelante la reforma laboral, puede poner también
en peligro la legislatura, porque podría llevar a un procedimiento penal a la propia presidenta del Congreso de los Diputados, dinamitando completamente la legislatura. Esos son los escenarios que ahora mismo la COE y los empresarios, de la mano de lo que le están contando tanto PP como Vox, tienen encima de la mesa. Sí, tienes que aplicar la nueva reforma laboral y ahora veremos cuáles son los cambios que lleva esta reforma laboral, pero te puede durar 3, 4 o 5 meses. Depende del Tribunal Constitucional, por un lado. Eso sí, el Tribunal Constitucional puede tardar 8 años en resolver, no sería extraño. Y por otro lado, de la vía penal. Ahí está la Fiscal General del Estado, la exministra de Justicia, que podría frenar esa vía penal contra la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet. Bueno, el lío es espectacular. La que han liado. Para derogar la ley que ahora puede ser derogada por el error. El otro punto, que no va por lo empresarial, pero sí por la inversión, está en Christine Lagarde, porque ayer modifica completamente el discurso, cuando no se esperaba. Y lo que dice Christine Lagarde es: no podemos decir claramente que no se vaya a subir los tipos de interés este año. Ojo, porque el Euribor ya cerró enero con subidas, porque los miembros del Comité del Banco Central Europeo estamos muy preocupados por la inflación en enero. Oiga, llevamos un año con este tema de la inflación, ¿cómo que no están preocupados? ¿Van a estar también por detrás de la curva de tipos, como la Reserva Federal? Pero si llevan diciéndonos que esto es muy puntual y que se va a acabar enseguida. Mira, escúchense la preocupación, por un lado, que tenía ayer Christine Lagarde sobre cómo estaba siendo la inflación, que todo el mundo veía, salvo ella, los últimos 8 meses. Miren. I can tell you that there was unanimous concern around the table of the Governing Council about inflation numbers. And obviously the impact it has on the near term and the impact that it has on our compatriots in Europe. Because we know that the burden is first and foremost borne by those who are most vulnerable, most exposed, and who face the day-to-day hardship of having to put up with higher prices. So I can assure you that that concern was across the board and around the table in equal numbers. Y dirán ustedes, ¿qué impacto tiene que Christine Lagarde, que la presidenta del Banco Central Europeo, haga un movimiento de ese tipo? Pues este es el bono español, 10 años. Miren el movimiento que tuvo en cuanto la presidenta del Banco Central Europeo dice que no tiene claro que en 2022 vaya a haber una subida de tipos, cuando además hemos visto cómo el Euribor empezaba a repuntar. Hombre, la economía del norte de Europa puede entender una subida de tipos. La economía del sur de Europa, si ahora le quitan a usted 150 euritos con subidas constantes de tipo de interés vía la hipoteca que está pagando, difícilmente la demanda interna se va a poder mantener. Esto es lo que sucedió con el bono a 10 años cuando se puso en marcha ese mensaje de Christine Lagarde que cambiaba completamente lo que se estaba hablando sobre tipos de interés. 8 y 9 de la mañana, mercado en Asia. Eva Villanueva, todavía con el tema del Año Nuevo chino. ¿Cómo ha ido el día?